Bueno, pregunta, ¿cómo Ok. anduvieron? ¿Tuvieron clase recién? Sí. No, 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 pero ¿qué estamos estamos haciendo un haciendo? trabajo práctico. Ah, están con trabajo práctico. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, Lucas debe estar conectado, así que bueno, Buenas paso. tardes, ¿cómo anda Marcos? Acá estamos. Hola Lucas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, chicos, antes de comenzar con el temita que quiero dar hoy. La intención es que podamos tomarnos un ratito para debatir el tema del examen, o bueno, la prueba, el examen, llámenlo como ustedes quieran, que es para la semana que viene. Les voy a contar qué novedades tenemos, supongo que ya lo saben por los otros espacios curriculares, pero estaría bueno que lo definamos entre todos a gusto de ustedes. Eh, el fin de ciclo de clases la semana del 28 de noviembre, o sea que quedaría esta clase y tres clases más. Queda esta, la del 13, la del 20 y la del 27, ¿sí? Con respecto a los contenidos, hoy estaremos empezando a hablar un poquito de trabajo y si llegamos a energía, trabajo y energía, no, nos quedaría, eh, calculo yo que me va a llevar dos clases, hablar un poco de trabajo y energía. Después nos queda ver algo de electricidad o de física eléctrica, por lo menos algunos conceptos que lo puedo resumir en una clase como para tener algunos contenidos y llegar a darlos. Creo que va a ser como una clase muy general. Y nos quedaría ver algo sobre maquinarias y termodinámica. Termodinámica decidí no darlo porque si no, no llegaríamos. Normalmente el principio de termodinámica y de hidráulica se ven por lo menos en dos clases cada una. Así que bueno, después ustedes lo van a ver en otra clase curricular, por eso digo decido no darlo. Y nos quedaría ver algo de maquinarias, también así, como una clase, la última, muy general. Entonces, les propongo lo siguiente, en función de cómo venimos. No sé si ustedes está bueno que lo debatamos y lo decidamos por lo menos hoy para ver cómo seguimos las clases. O tomamos hasta lo que vemos hoy, tomamos a partir de la semana que viene, como les dije yo, les dejo abierto un tipo de examen eh, con ciertas cantidades de preguntas en un formulario donde ustedes responderían, como ya veníamos hablando, 20 30 preguntas, no sé cuántas serían, a desarrollar. Digo, son múltiple opción, pero algunas con algún ejercicio donde ustedes a lo mejor tienen que agarrar una hoja y realizar algo o hacer algún esquema, digo, dentro de ese formulario. Eh, Y después el día 28, o sea, después del 28, la primera semana de diciembre, la del 2 de diciembre, hacer el segundo examen con los temas que faltarían, que sería otro examen similar a este, y nos queda la semana, o sea, yo le pregunté a Lucas y me dio el ok, nos quedaría la semana después del 8 de diciembre, de ese feriado del lunes, para hacer una semana más como instancia de recuperación. O hasta el 2 de diciembre y lo que quede incluido en estas cuatro clases, los temas, hacemos una única evaluación, más o menos la misma cantidad de preguntas y incluimos todo en una única evaluación, digo, como ustedes quieran. Yo esto se lo dejo a libre elección de ustedes, como consideren ustedes lo más correcto, digo, o sea. Quiero llevarle tranquilidad desde otro lugar. Digo, no voy a tomarle un examen donde ustedes tengan que escribir y responder definiciones o ejercicios o conceptos. Digo, es una prueba más didáctica, digo, es como un formulario de preguntas y respuestas donde ya están las respuestas y ustedes tienen que tratar de encontrar cuál es la correcta. No es algo muy complicado. Y digo, la verdad, digo, si quisiera hacer una extensión, me parece que sería más cómodo extendernos hasta el 2 de diciembre y hacer un único examen, pero como ustedes quieran.
lo que les parece más cómodo, porque también sé que tienen las otras espacios curriculares y van a estar más o menos también complicados en esa fecha. Pero sí les doy esa libertad y la sigo manteniendo de habilitar el examen por un periodo de 5 días. Entonces, una vez que ustedes lo completan, lo envían y ya queda registrado el examen. Así que bueno, no sé qué les parece más cómodo a ustedes. Profe, eso le iba a consultar. O sea, si hacemos una hora, va a quedar pendiente hacer otra pruebita, digamos, otra evaluación, ¿no? Sí, tal cual. Si hacemos una la semana que viene, yo obligadamente tomo la segunda parte, porque seguimos teniendo contenido y lo seguimos abordando. Entonces se harían dos notas, por la cual ustedes, más una instancia recuperatoria de una o de los dos exámenes, porque al dividirlo en dos exámenes, a lo mejor desaprueban los dos exámenes y yo les tomo una instancia recuperatoria de ambos exámenes. O hacemos un único examen y un único examen recuperador para los que no aprueben. Creo que en lo personal estaría bueno un examen, de paso para darnos tiempo con las otras materias. Pensaba más o menos lo mismo, unificar Bien, uno solo. Sí, mejor uno solo. Sí, uno solo bueno, mejor, Sí, profe. sí, sí, me parece que es lo mejor y además no se dan apurados los contenidos tampoco y tenemos más tiempo para leer. perfecto. Somos 36 en la clase, así que si quieren, podemos hacer lo siguiente. En el chat que yo veo que están poniendo, eh, que todos están poniendo el documento y el presente. Pongan sí y no a partir de cuando yo les dé la orden y después lo hacemos lo más democrático posible. Digo, si hay mayoría de sí, lo hacemos en un único y, y tomamos un único examen para esa fecha. Digo, un único examen. Les doy esa actividad, considérenla como una actividad evaluativa, digo, no un examen. ¿Estamos? Así que les parece que hagamos eso, ¿sí? Cuando terminen de poner el examen, empiecen a poner sí y no, y entonces yo al final, cuando termino la clase, contabilizo y cerramos ahí. ¿Les parece? Profe, Sí. hola. ¿Y para cuándo sería? Porque después tendríamos que tener el recuperatorio. Bien, ¿para cuándo se haría? Mirá, el cierre del ciclo lectivo es el 28. Se supone que nosotros debemos evaluar dentro del periodo del ciclo lectivo, pero tenemos un periodo más, lo hablamos con Luca y lo hablamos con los coordinadores, que a veces se extiende 1 o 2 semanas más. Entonces yo le dije, prefiero llegar hasta el 28 dando la mayor cantidad de contenidos que pueda evaluar, o sea, que les pueda dar también para que ustedes se nutran y se enriquezcan de estos aprendizajes y hacer una única evaluación la semana esa del 2 a ver, ya te digo bien la fecha, digo 2 pero es claro, es del lunes 1 de diciembre al viernes 5. Tenés 5 días para resolver esa primera actividad. Yo la corrijo, inclusive va a tener un sistema donde ustedes la hacen y después le va a llegar la devolución cuando yo entre ese fin de semana y haga la corrección. Les llega un mail notificando el puntaje. Aquel que está desaprobado, vuelvo a habilitar un segundo examen a partir de la semana del 8 que es lunes feriado, pero lo abro ese día, hasta el viernes 12 para los que no lo hayan aprobado. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, dicho lo siguiente y dejándolo a libre de la elección de ustedes, voy a comenzar con este temita de trabajo y energía, que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Con el otro curso pudimos desarrollar lo que era el concepto de trabajo, porque también van surgiendo algunas dudas y lo vamos a desarrollar con energía, que está muy lindo, que con ese hacemos un cierre completo, digo, a todo lo que es dinámica y estática dentro de la física mecánica, digo, dentro de los conceptos generales. Así que bueno, voy a compartir la pantalla y, y ustedes me van diciendo si
Hay alguien levantó la mano. Sí, Lucas, profe, sí, perdón, disculpe, te le justo recuerdo a los bien. chicos que por favor enciendan las cámaras. Aquellos que tienen un inconveniente ya me han avisado por privado. Los demás, por favor, las cámaras encendidas, sí. Muchísimas gracias. Dale, Lucas, gracias a vos. Bueno. Estuvimos viendo en lo que vimos en todas estas clases, empezamos a desarrollar el concepto de fuerzas y tratamos de explicar lo que era un vector. Eso fue en las primeras clases y explicamos un poco este concepto de la estática eh, y, y dijimos que era una foto instantánea en un momento y veíamos cómo esas componentes de las fuerzas podían afectar, ¿sí? Cualquier perturbación o transformación en esos cuerpos. Obviamente que cuando hablamos de estática, después tuvimos que estudiar dinámica y en realidad lo definimos como cinemática y estudiar cinemática no era más que estudiar estos eh, conceptos que están relacionados con el movimiento, no propiamente el movimiento, sino con estos conceptos que están relacionados. Tratamos de describir el desplazamiento, dijimos que eran puntos en el espacio, tratamos de describir el concepto de velocidad y de rapidez, ¿sí? Y tratamos de describir, obviamente, el concepto de aceleración desde el punto de vista de estos tres elementos que componen a la cinemática. O sea, yo puedo describir que algo se mueve cuando cambia de posición, cuando tiene una velocidad y cuando cambia su velocidad y adquiere una aceleración. Esos son los tres componentes que nosotros vimos con respecto a cinemática. Y obviamente que después eso nos introduce a preguntarnos cuál es el efecto de lo cual moviliza. Yo me estoy acordando que no vimos la tercera ley de Newton con ustedes. Bueno, ahí sigo. Empezamos a estudiar el concepto de dinámica y empezamos a estudiar este concepto de qué es lo que lo mueve, ¿sí? Dentro de la cinemática vimos dos ejemplos claros, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, para poder entender este concepto de velocidad y de aceleración y de desplazamiento. Lo vimos en una dimensión, lo vimos en dos dimensiones, ¿sí? Y de ahí yo les dije que a partir de esos dos ejemplos nosotros podemos llevarlos a la práctica siempre en situaciones ideales, tratando de resolver y darle una justificación a estos elementos dentro de el componente cinemático o dentro de la cinemática. Después nos introducimos un poco al concepto de dinámica y les di que fue lo que empezamos a ver la clase pasada y les dije a ustedes que dentro de la dinámica las leyes elementales que describen la dinámica eran las tres leyes elementales de Newton, ¿sí? Descritas en primera ley, segunda ley y tercera ley. Y lo que nos describía básicamente esas tres leyes eran el por qué, ¿sí? Se generaba ese movimiento, o sea, cuál era la causa que hacía de que algo esté en movimiento. Obviamente que la primera ley dijimos que explicaba este concepto de inercia y la palabra uno de inercia la asocia al movimiento. Obviamente que la derivación de esa palabra de latín tiene que ver con respecto al movimiento, al no estar quieto. Entonces explicamos que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a cero cuando el cuerpo esté en reposo y va a ser distinto de cero, o sea, cualquier fuerza que pueda yo introducir o aplicar sobre algún objeto, si es distinta de cero en la suma total de todas esas fuerzas y teniendo en cuenta que esa suma vectorial, o sea, la suma de vectores, como lo habíamos visto en la primera clase, si era distinto de cero, ese objeto o ese cuerpo empezaba a tener un movimiento. Entonces, explicamos el por qué se daban los movimientos. Obviamente que esa fuerza nos va a determinar a nosotros en este concepto de la primera ley si es una fuerza constante, si es un impulso, si es durante todo el movimiento. Nos va a dar a nosotros distintos tipos de movimientos, ya sea un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento uniformemente variado o cualquier movimiento descrito en el espacio, ¿sí? Que yo les dije que en la naturaleza hay movimientos que son aleatorios, pero que siguen una trayectoria y yo lo puedo definir y lo puedo englobar dentro de eso. Y eso nos mete en la segunda ley de Newton, que es la ley elemental de Newton, la ley principal, que tiene que ver cómo nosotros relacionamos ahora ese concepto de la fuerza, ¿sí? Igualado al objeto. Y lo único que hablamos del objeto era que
lo que se oponía al cambio del movimiento era la masa propia de ese objeto, y que toda fuerza aplicada sobre un objeto no iba a producir una determinada aceleración, ya sea una fuerza, como les acabo de decir, instantánea o un impulso o una fuerza constante. Íbamos a tener distintos valores de aceleraciones, lo cual íbamos a tener distintos, ¿sí? Variaciones en la velocidad, indudablemente, y íbamos a poder calcular cualquier, ¿sí? Movimiento, porque al encontrar la aceleración puedo encontrar la velocidad y al encontrar la velocidad puedo encontrar el desplazamiento. Fíjense en cómo es el orden de la resolución. Y es una ecuación que no hay nada en la segunda ley de Newton. Nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración y no hay nada que la haga cero, ¿sí? No hay ninguna condición que la haga cero, solo que la aceleración sea igual a cero o solo que la masa sea igual a cero. O sea, si no hay ningún objeto, por más que aplique una fuerza en el vacío, no va a generar aceleración. Y si no hay aceleraciones, o sea, la aceleración es igual a cero, significa que la fuerza es igual a cero, o las sumatorias de fuerza es igual a cero. O sea, fíjense que como la descripción desde la fuerza y la masa, nosotros podemos describir la segunda ley elemental de Newton. Y a partir de esa ley nos determina un montón de conceptos y podemos describir un montón de fenómenos dentro de la física. Y hoy sigue siendo elemental esta segunda ley de Newton y tratamos de explicarlo todo en base a estas tres leyes. Digo, muchas observaciones de la física se basan en tratar de respetar estas tres leyes. Hoy no hay nada que diga lo contrario a esas tres leyes. La tercera ley, la explico para no estar cambiando de filmina, solo habla del principio de acción y reacción y es lógico que tiene que haber, lo vamos a explicar de este modo, es lógico que tiene que haber sobre cada fuerza aplicada una reacción, ¿sí? Eh, Llámenla acción y reacción o como quieran llamarlo ustedes. Lo que significa es que si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo o sobre un objeto, ¿sí? Para producir un cambio de movimiento, tiene que haber una fuerza, ¿sí? De igual magnitud, pero de sentido opuesto, ¿sí? A la que genera el movimiento. Y esto se debe simplemente a que yo no puedo aplicar una fuerza, una única fuerza para generar el movimiento, ¿sí? Tiene que haber sí o sí siempre un concepto de reacción. Y obviamente que en este principio de acción y reacción, nosotros, la fuerza tiene que ser igual. Bien, un ejemplo. Si yo tengo una pelota en el piso, ¿sí? Y de repente la estoy observando y está quieta, no hay ninguna fuerza que interviene en ellas, solo la del peso contra el piso y la de la normal hacia arriba, que es la que ejerce el piso con respecto hacia la pelota. Y eso hace que en esas sumatorias de fuerzas, fíjense que ahí ya tengo un par de fuerzas, una que va en un sentido y otra que va en sentido opuesto, por ende, al ser iguales, la suma de ellas es igual a cero. Ahí yo ya puedo decir que el objeto está en reposo. Ahora, pero ¿qué ocurre si yo la pateo a la pelota? Cuando yo la pateo a la pelota, me estoy explicando, discúlpenme un segundo. Bien, si yo pateo la pelota, fíjense en que voy a estar generando una fuerza aplicada sobre ese balón o sobre ese objeto, lo cual va a hacer de que cambie, ¿sí? Primero su desplazamiento, o sea, va a estar en el punto A y va a caer en el punto B, en función de cómo sea la fuerza y en función de qué magnitud tenga la fuerza. Pero si yo no tengo un par de acción y reacción, ¿sí? No podría explicar por qué yo en mi pie siento el peso de la pelota y una fuerza, ¿sí? De impacto hacia mí. No sé si me entienden, ¿sí? Si no tuviésemos el principio de acción y reacción en este ejemplo, yo no sentiría, ¿sí? La fuerza que me está devolviendo, que en mi caso la absorbo yo en mi pierna, en mi pie, y es la sensación del golpe hacia la pelota. No podría explicar ese efecto. ¿Por qué alguien me está haciendo fuerza? Pensemos en, miren, lo hagamos
inverso al trabajo. ¿Qué pasa si yo estoy quieto y una pelota me golpea? ¿Por qué yo siento la pelota? Digo, pregúntense en eso, ¿por qué yo la siento? Porque estoy sintiendo el impacto de una masa sobre mi pierna, ¿sí? Ahora, si yo estoy pateando una pelota, ¿por qué siento yo también el mismo impacto? Bueno, ese par de fuerza, ¿sí? Ese principio de acción y reacción está en todos los conceptos aplicados hacia la fuerza del movimiento. Que se oponga, ¿sí? al movimiento. Pero digo, no que se va a poner el movimiento, sino que sobre los objetos, ¿sí? voy a tener una fuerza de sentido opuesto, ¿sí? pero de la misma magnitud. Normalmente, en los sistemas de fuerza, cuando existe un movimiento, en el principio de acción y reacción, nosotros, la fuerza que va a tener la misma magnitud, pero en sentido opuesto, no actúa sobre el mismo objeto. Entonces, fíjense, yo pateo la pelota, la fuerza mía impacta sobre la pelota, pero yo siento una fuerza en mi pie en sentido opuesto. Lo podemos explicar de otro modo. Si juegan al pool y yo tiro con una bola de pool para no sentir yo el impulso, ¿nosotros qué sentimos cuando golpeamos la bola de pool o de billar? Nosotros sentimos en el taco o en todo el objeto de la madera una fuerza tal que tiende a ir en sentido opuesto. Y todo eso siempre están. O sea, el principio de acción y reacción, que es la tercera ley elemental de Newton, tiene que estar, ¿sí? Ahora, muchas veces en ese pares de acción y reacciones, ¿sí? siempre va a haber alguien que gana y siempre va a haber alguien que genera un movimiento. O la fuerza que es opuesta tiende a disiparse sobre otro objeto. ¿Bien? Eso es lo que explica el principio de acción y reacción. Podemos explicarle en un montón de ejemplos. Después ustedes, si quieren, con las filminas que les pasé yo, eh, pegan, vean un poquito algún ejemplo claro. En ese principio de acción y reacción no hay ninguna ecuación. La única ecuación es una igualdad, que la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción, pero con sentido opuesto, o sea, con el signo opuesto. Y que la suma de ambas dos tiene que ser igual a cero. Esa es la tercera ley elemental. Entonces, fíjense en cómo no hay una ecuación como la vimos en la segunda ley de Newton, donde explica distintos tipos de conceptos. Entonces, eso está lindo porque a partir de ahí nosotros podemos explicar a través de la dinámica y las tres leyes elementales, distintos tipos de ejemplos que tengan que ver con la dinámica de un movimiento. Y ahí podemos hablar de planos inclinados, de pendientes, de un montón de conceptos físicos que tienen que ver justamente con la aplicación del movimiento y estos pares de acciones, tanto de fuerza para poner un movimiento y las fuerzas tales que se oponen. Ahora, no No, confundir. profe, es lo que tienen las filminas anteriores, la última parte es de eso, de los Sí, planos y algo de sí. rozamiento. Eso lo va. Pero hay, bueno, a ver, voy a ir a Bueno, buscar. si no hace falta. Yo No, no, porque no, lo ahí leí hace un voy a ir a ratito. buscar. No, no te hagas drama. Voy a ir a buscar la filmina, así no les presto confusión. Discúlpenme. Ahí lo voy a cargar. No, esta no era. Eh, ese me levanta acá. ¿Están viendo lo que dice dinámica? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, miren que quiero ir hasta la parte que estaba explicándole. Bien, esto es lo que le estaba explicando, fíjense en ustedes, principio de acción y reacción, ¿sí? Con respecto a cualquier ley o movimiento, y la tercera ley dice esto, que sobre cada fuerza de empuje, ¿sí? Voy a recibir una fuerza de igual sentido, perdón, de igual magnitud, pero de sentido opuesto, y esta es la ecuación que nos determina a nosotros, ¿sí? La tercera ley de Newton. Entonces, esa es una forma de explicar
por ejemplo, un montón de estos lo veamos en este ejemplo. ¿Por qué este cohete o este transbordador puede viajar y lograr un ascenso? Porque en el principio de acción, ¿sí? No es más que el impulso de un montón de gases, ¿sí? Sobre la Tierra. Entonces, al generar un impulso de gases sobre la Tierra, la fuerza de reacción es la que genera, ¿sí? El avance del cohete. Entonces, yo acá genero un principio de acción sobre la fuerza, ¿sí? Sobre la Tierra, y el cohete genera un avance. ¿Quién es el objeto en la cual nosotros estamos generando estos pares de acciones? ¿Sí? En realidad, esta es la combustión del cohete que va generando este impulso y el movimiento es propio del cohete. Fíjense que son dos objetos distintos en los cuales nosotros estamos analizando, ¿sí? Cuando nosotros veamos los pares de fuerza, ¿sí? Este es otro ejemplo claro, ¿sí? Nosotros podemos identificar un montón de pares de fuerza, por ejemplo acá, en este hombre tirando de este bloque, donde podemos tener un montón de pares de fuerza en el mismo sentido, perdón, en distintos sentidos y de las mismas magnitudes. Fíjense acá, ¿sí? En este par de acción y reacción sería la fuerza, ¿sí? Del hombre, ¿sí? Sobre la cuerda, ¿sí? Y en este caso sería la fuerza de tensión del hombre sobre el objeto a mover, ¿sí? Ahora, estas, ¿sí? No son pares de fuerza, porque yo estoy generando una fuerza que es la de empuje del hombre y la fuerza, ¿sí? Sería de resistencia del bloque hacia el empuje, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los pares de fuerzas que nosotros sí debemos considerar? Las que están unidas, ¿sí? Al mismo objeto por donde se aplica la fuerza. Eso es lo que le estaba diciendo yo. Entonces fíjense en que tanto esta de acá, que sería la del bloque con la de la cuerda, o la del hombre con la cuerda, estos son los pares de fuerza, lo cual yo voy a poder generar después, por ejemplo, un movimiento. ¿Por qué? Porque estas fuerzas, ¿sí? Pueden ser iguales o no, y nos va a generar un movimiento porque voy a tener una masa, ¿sí? Dada por la cuerda y el bloque, más la aceleración general del movimiento. Eso es para explicar un poquito el principio de acción y reacción. Tenemos varios ejemplos, por eso les decía aplicado a la dinámica. Esto lo voy a pasar medio rápido, así podemos hablar algo de trabajo, donde lo que nosotros siempre debemos hacer, y esto es un lindo resumen, es hacer el diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre no es más que un gráfico de lo que yo estoy evaluando y de lo que estoy observando y dónde están actuando esas fuerzas de manera imaginaria. Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, como yo les decía recién, un objeto que está sobre el piso y fíjense en que el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Sería la fuerza peso y la fuerza normal, pero fíjense en que esto no es un principio, ¿sí? De acción y reacción, sino que es un par de acción y reacción sobre el mismo objeto. Bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos vamos, por ejemplo, a un objeto que está colgado, ¿sí? Colgado sobre el techo y la cual está unido hacia una cuerda? Fíjense que yo quisiera hacer el diagrama de cuerpo libre. Si está quieto, ahora sí tengo una fuerza-peso que va a corresponder, obviamente, a la masa por la gravedad de este cuerpo, pero no está cayendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en reposo. ¿Quién ejerce la fuerza en sentido opuesto para que esto se mantenga en equilibrio? La tensión de la cuerda, o sea, la fuerza está sobre la cuerda y no sobre el mismo objeto. Entonces, la tensión menos el peso en este caso va a ser igual a cero porque el objeto está en reposo y existe una aceleración que es igual a cero, no se mueve. Ahora, este concepto, ¿sí? En casos comunes de diagrama de cuerpo libre colgado en una soga, lo que nosotros vemos, y lo tenemos en nuestra casa, una lámpara que está colgada o cualquier objeto que esté colgado sobre algo que lo esté sustentando, lo podemos llevar también a ciertas máquinas simples donde utilizamos ese mismo conceptos y modificamos, ¿sí? Algunas cuestiones que tengan que ver con la tensión de la cuerda, ¿sí? Para poder generar el ascenso o el descenso de una determinada masa o de un determinado cuerpo. Las grúas aplican este concepto
no me importa a mí esta parte de la grúa porque en realidad acá está unido un motor y el motor es el que va a ejercer mayor o menor tensión sobre la soga o sobre la cuerda, pero sí tengan presente esto. Si estuviese en reposo, el peso y la tensión de la cuerda tienen que ser iguales, lo cual me va a dar igual a cero, pero ahora, si yo tengo mayor tensión, o sea que la tensión es mucho más grande que el peso, voy a tener una masa por aceleración, le podemos poner sentido positivo porque va hacia arriba, ¿sí? La cual va a hacer de que este objeto empiece a subir con una determinada aceleración y una velocidad, lo cual lo voy a poder levantar porque estaría generando un reposo. Y si lo quisiera bajar, lo que aplico es una tensión menor al peso y por el propio efecto del peso, lo que voy a hacer es un descenso con una aceleración controlada o contrarrestada, ¿sí? Justamente por la fuerza de la tensión. Cuando hablemos de tensión y peso, estamos hablando de lo mismo. La tensión no es más que una fuerza, ¿sí? Así que fíjense en que eh, es bueno aplicarlo o verlo aplicado en un sistema de máquinas. Lo mismo pasa cuando tenemos, por ejemplo, un objeto tirando de otro debido a una fuerza, y esto lo vemos muchas veces aplicado cuando uno va con un auto y engancha con una cuerda y tira el segundo. ¿Por qué ocurre que ambos cuerpos, debido a la fuerza de uno, pueden movilizarse? Bueno, fíjense, miren, aplicamos el diagrama de cuerpo libre para el objeto uno. Tenemos el peso y su normal. Eso es lógico porque están sobre una superficie. Entonces este par de fuerzas quedan anuladas, ¿sí? Y ahora yo tengo una tensión de la cuerda, porque nos olvidemos del gráfico 2. La tensión de la cuerda, ¿sí? Es igual a la masa por la aceleración de ese objeto. Evidentemente, el objeto uno y el objeto 2 van a la misma aceleración, ni dudarlo, porque el que tira, ¿sí? Esta cuerda queda tensionada. Ahora, fíjense en este otro caso, en el caso de la máquina, el que va tirando, tengo la fuerza peso y la fuerza normal que están en sentido opuesto, o sea, en este caso la sumatoria de esos dos tiene que ser igual a cero, pero ahora fíjense en que la fuerza que tiene que ejercer el que va adelante, ¿sí? Tiene una que hay que restarle, ¿sí? Que va en sentido opuesto y no está actuando sobre el mismo objeto, sino que es sobre la cuerda en tensión, y esto es el principio de acción y reacción, que no es más que la tensión de la cuerda, que termina siendo igual a esta otra. Entonces fíjense en que la fuerza menos la tensión me va a dar el valor de la masa por la aceleración del bloque 2 o inclusive del bloque general si yo lo quisiera calcular, ¿sí? Entonces es lógico pensar de que a medida que voy sumando cada vez más, ¿sí? eh, carros unidos a distintas tensiones, pueden ir variando esas tensiones y esas fuerzas en función de la masa, ¿sí? Si yo tengo algo más pesado atrás, evidentemente la tensión tiene que ser mucho más grande, ¿sí? Por eso muchas veces las cuerdas o las sogas se rompen. Y uno va a decir, pero ¿por qué se rompe una cuerda? Y muchas veces se rompe porque el objeto que está atrás, ¿sí? Es mucho más pesado que el de adelante, ¿sí? La propia tensión que puede recibir, por ejemplo, una soga. Y esa es la explicación por la cual se rompería. Y después las poleas, ¿se acuerdan que vimos en las primeras clases? Dentro de las máquinas simples, fíjense que las poleas, yo puedo calcular también en las poleas los distintos valores de aceleración, ¿sí? Debido a las tensiones y a los movimientos de ambas de ellas. Fíjense, para el caso del cuerpo uno que está acá a la izquierda, tendría una tensión que va a producir una aceleración de este cuerpo hacia arriba y un peso hacia abajo. Obviamente que la tensión menos el peso me va a dar la masa por la aceleración, porque en este caso es positiva y el peso negativo, pero acá es viceversa, porque va a ser el peso menos la tensión, esto es un igual, no se confundan, menos la tensión me va a dar el valor de la masa por la aceleración. Y acá, en este sentido, yo puedo trabajar de que si tengo un peso mayor que uno que el otro, evidentemente, la que tenga mayor peso va a ser la que genere el movimiento, ¿sí? De ascenso de la otra. ¿Bien?
Lo mismo puedo hacer de este modo, esto sería como una grúa, pero en vez de tener una fuerza acá ya dada por algún motor o lo que sea, puedo aplicar un contrapeso y acá lo que yo tengo que hacer es, ¿sí? Fíjense en el cuerpo uno, la tensión tiene que movilizar a la normal con el peso, estas dos se contrarrestan y usted me va a decir, pero profe, si estas dos se restan y la tensión empuja, esto debería caer casi a la velocidad, como si no tuviese ningún efecto de la gravedad. Aún así, sin embargo, ¿sí? Nosotros sabemos que si acá ponemos algo de mayor peso o de menor peso, esto va a hacer de que descienda con mayor o menor velocidad, o dicho de otra forma, va a tener mayor o menor aceleración. ¿Y qué es lo que hace de que yo pueda cambiar esto? Evidentemente, lo que va a hacer que cambie eso es el rozamiento. Y el rozamiento no es más que una fuerza que está determinada, obviamente, por su componente normal. Ahora creo que estaba la parte de rozamiento. Acá está. Esto es para explicar el rozamiento. Fíjense en que el rozamiento es una fuerza que se opone, ¿sí?, al movimiento. Está en todos los movimientos, ya sea en el aire, ya sea sobre el piso. Por eso la fuerza de rozamiento es de fricción. Siempre va a haber fricción entre un cuerpo y otro cuerpo. Y usted me va a decir, pero profe, ¿por qué el aire produce rozamiento? Porque el aire también es un cuerpo, porque el aire tiene masa, porque en una habitación tenemos una determinada cantidad de aire y ese aire tiene un peso y tiene una masa. Entonces, si hay masa, ¿sí?, por más de que sea en el estado gaseoso, va a tener las mismas propiedades que si estuviésemos hablando del cuerpo contra otro cuerpo. Entonces, normalmente el rozamiento no es más que el valor, ¿sí?, definido de la normal, ¿sí?, por un coeficiente de rozamiento, y obviamente que ese coeficiente de rozamiento, ¿sí?, que es la mu dinámica, puede estar en modo dinámico, que es el movimiento, o en modo estático, y cambia, obviamente, y depende del medio y depende de un montón de factores que nosotros la podemos pensar, pero obviamente que también puede cambiar con la temperatura, puede cambiar con la densidad, puede cambiar con la masa, ¿sí? Pero este coeficiente de rozamiento siempre va a estar multiplicado por la mu y eso es lo que nos da a nosotros esa fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento, vuelvo a decirle, siempre es opuesta al movimiento, ¿sí?, del objeto o del cuerpo en el cual está haciendo. Coeficientes de rozamiento muy bajos, ¿sí? Son aquellas condiciones ideales, valores muy cercanos, ¿sí?, a cero, por la cual, por más de que yo aplique una fuerza normal muy grande, el rozamiento, ¿sí?, multiplicado por un número tan cercano a cero, va a ser lo más bajito posible, ¿sí? Entonces, esa es una forma nosotros que tenemos de poder generar, ¿sí?, mayor o menor medida en los movimientos. Y dentro de la dinámica, otros objetos, otra forma de estudio, otras cosas que tenemos de estudio, tiene que ver con los planos inclinados. Los planos inclinados eh, no es más que la inclinación, ¿sí?, de la superficie horizontal para poder generar el aprovechamiento del peso, ¿sí?, ya sea para deslizar algo o para poder subir. Sí, que poder saber un poco el trabajo que nosotros estaríamos haciendo, que era la parte que nos vamos a introducir ahora. A grandes, así a modo de resumen, estos son los componentes que tenemos en un plano inclinado. Y esto está muy bueno, y lo quiero explicar acá. Fíjense en que m por g es masa por gravedad. Esta es la definición de peso. Y fíjense en que el peso, tal como lo estamos marcando acá, esta P o el mouse que está bajando, es perpendicular al horizontal, ¿sí? Este es el plano horizontal. Esto siempre el peso va a ser perpendicular al plano de la Tierra, ¿sí? Nosotros tenemos como referencia la horizontal la superficie de la Tierra y siempre el peso va a indicar esto. Bien, ahora cuando yo me pongo en un grado de inclinación, ahora esta fuerza peso queda, si yo a la cámara la giro, o sea, o yo giro mi cabeza y trato de orientarme con respecto al plano inclinado, esta pasa a tener una cierta inclinación, ¿sí? Y yo la puedo descomponer en una componente
que va a ser perpendicular a este plano y una componente que va a ser paralela. En este caso, fíjense en que m por g, que sería el peso por el coseno de tita, que tiene que ver por esto de la congruencia de los ángulos, que es el mismo ángulo del plano inclinado, me daría el valor de la componente normal, ¿sí? Y fíjense en que acá la normal no va a tener el mismo valor del peso, sino que va a tener el valor de la componente en el plano inclinado, y el peso, o m por g, por el seno de tita, ¿sí? Que es su valor correspondiente al cateto opuesto, va a ser igual, en este caso, al componente peso, que me va a dificultar el ascenso o me va a facilitar el descenso de esta carga, ¿sí? Cuando vemos esto, y lo digo así a grandes rasgos, ¿cuándo lo vemos? Lo vemos, por ejemplo, no sé si a ustedes le pasan, si van a algún supermercado y salen y de repente se topan con una bajada. Hay supermercados que están muy bien diagramados, ¿sí? Por los arquitectos, los ingenieros, donde tienen una rampa larga, pero con una inclinación muy poca. Y eso se debe que justamente si yo pongo una inclinación muy grande, fíjense en que ahora el componente peso, ¿sí? Mientras más inclinado esté, mayor voy a tener. Entonces, evidentemente, si yo estoy acá arriba con un carrito lleno de compras y quiero bajar, ¿sí? Evidentemente no solo que va a estar mi empuje, que es el que estoy haciendo para empujar el carrito, sino que se le va a sumar parte del peso, no todo su peso, sino que parte del peso, porque es una decomposición, lo cual haría que el carrito se acelerara. Creo que a todos nos pasa que si nos toca una rampa muy empinada, nosotros tenemos que ir haciendo fuerza de tracción hacia atrás para que no se nos caiga, ¿sí? Ahora, también esto nos facilita a nosotros, por ejemplo, si quisiéramos subir, ¿sí? Una determinada caja, porque en vez de querer subir todo el concepto, vamos a suponer que tengo que subir 1 metro, no es lo mismo pararse acá al lado y levantar 1 metro, un peso de 100 Newton, a que querer subirlo por un plano inclinado a esos 100 Newton. Obviamente que el trabajo sería el mismo, pero la fuerza que nosotros aplicaremos sería menor. Bien, bien. No sé si entienden ese concepto. Sí, ¿Hola? profe. Bien. Bueno. Entonces, obviamente que en los planos inclinados tenemos un montón de ejemplos. Tenemos aquellos ejemplos donde dejamos caer un cuerpo por su propio peso. Entonces, fíjense en que aplicamos la segunda ley de Newton. Decimos que la sumatoria de la fuerza sobre ese cuerpo va a ser la masa por la aceleración, obviamente la masa del cuerpo. Y fíjense que va a ser masa por gravedad por el seno de tita, o sea, este componente, menos mu, que sería el coeficiente de rozamiento, por masa por G, por el coseno de tita, que es lo mismo que este valor del componente de la norma, que no es más que una fuerza que se opone al movimiento. Entonces yo puedo estar en un plano inclinado y poner a ese objeto con una mu muy grande, tal que su rozamiento o su fuerza de rozamiento sí sea muy grande con respecto a ese valor de mg por mu y por el coseno de tita. Y para que empiece a caer, mi valor del peso debería ser mayor a eso. O sea, en la suma de estas fuerzas, fíjense, vamos a suponer que aquí tengo una fuerza y aquí tengo otra. Para que esto empiece a caer, la fuerza del peso, que sería la componente mg por el seno de tita, tiene que ser mayor a la del rozamiento. Esa no cambia, la del rozamiento. Va a cambiar obviamente por la inclinación, pero no cambia. Va a cambiar por la inclinación y por mu. Después tenemos cuando un cuerpo cae por su propia, por una fuerza. Esto es como le decía yo el ejemplo del carrito. ¿Qué pasa cuando yo empujo algo? O sea, no solo que voy a estar aplicando una fuerza, ¿sí? Y voy a tener su componente peso, la cual, la única que se va a contrarrestar es el rozamiento, porque el movimiento, fíjense que va hacia bajada, entonces el rozamiento se tiende a oponer y esto va a ser igual a masa por aceleración, y yo puedo calcular ahí cualquier situación que uno le quisiera hacer. Y acá pasa lo contrario. ¿Qué ocurre cuando yo quiero subir por un impulso? Definimos impulso y definimos fuerza. Impulso es una fuerza que actúa en un instante determinado. Entonces, obviamente que acá el rozamiento se va a oponer, obviamente,
al concepto del peso, por eso es negativo en este caso la suma de ambos dos, tanto el rozamiento como el componente del peso, porque tengo que vencer ese efecto. Y cuando subo a velocidad, perdón, con una fuerza constante, fíjense que la fuerza menos la suma del rozamiento por el concepto del peso me va a dar eh, la masa por la aceleración de eso. Entonces yo con eso uno puede jugar y aplicarlo a distintos tipos de situaciones eh, dentro de lo que es la industria. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, eh, cuando yo tengo, hay industrias que usan, no me sale la palabra. Me quiero acordar, estoy pensando en trabajo y no me sale la palabra. No sé si alguno trabaja en alguna de molinos, algo por el estilo, en una molienda. Bueno, hay empresas donde nosotros tenemos distintos niveles por la cual debemos llevar objetos desde el cero, ¿sí? 0 metros o nivel del piso a, no sé, 10, 20, 30 metros. Entonces yo uso un sistema así de cintas transportadoras. Las cintas transportadoras usan este principio porque hay una fuerza constante que va generando el movimiento de la cinta. Pero ¿qué cambia en esa condición? Cambio la superficie por la cual yo estoy teniendo, si ese objeto, y la inclinación que tengo. Si quiero hacer una cinta con una inclinación demasiado abrupta, voy a tener que buscar cuál es el peso que necesito yo para que eso no caiga y qué efecto de la mu voy a tener. Ahora, si lo pongo sobre una superficie que tiene una mu muy bajita, evidentemente la caja, por más que la ponga en una cinta, se va a caer. Entonces tengo que buscar cómo cambiar el efecto del rozamiento. O le cambio la mu, cambiando la cinta, qué sé yo, con un caucho, con lo que sea, o puedo agregarle más peso, porque recuerden que el rozamiento es dependiente del peso. Pero obviamente que también voy a tener un concepto de que el propio peso va a hacer que descienda. Entonces tengo que ir jugando con esas dos cositas. Estos son ejemplos claros que uno utiliza dentro de la industria con respecto a lo que es la dinámica. Bien. Medio rapidín, vamos a hablar algo de trabajo. No sé qué vamos a ver de trabajo, pero bueno, acá. Bien, hasta ahora vimos eso y tratamos de entender esto del movimiento y uno va a mover algo y uno dice, me cuesta mucho trabajo, hago poco trabajo, hago mucho trabajo. Entonces, obviamente que dentro de la física el trabajo lo tenemos muy relacionado con estas transformaciones que sufren estos objetos, objetos, cuerpos, llamémoslo del mismo modo. Y cuando digo transformaciones no hablo solo en deformarlos o en romperlos o en desintegrarlos, sino que las transformaciones también significan cambiarlos de posición. Cambiar de posición es una transformación porque lo estoy moviendo de un lado al otro. ¿Sí? Existen distintos tipos de transformaciones. A lo que a nosotros nos interesa en este caso es aquellas transformaciones que nosotros las definimos como transformaciones mecánicas, ¿sí? Que tienen que ver justamente con el concepto de trabajo mecánico dentro de la física. Entonces, eh, a grandes rasgos, ¿sí? Todo lo que sea o todo lo que transforme un cuerpo o un objeto, o sea, todo lo que transforme la masa, ¿sí? Lo puedo asociar al trabajo. Entonces, a veces es más fácil explicarlo desde este lugar y desde el concepto de energía al trabajo, ¿sí? Con respecto a una fuerza aplicada. Entonces, fíjense qué ocurre cuando yo quisiera plantear un desplazamiento y evaluar un poco el trabajo. Cuando yo quiero desplazar un objeto del punto A al punto B, vamos a suponer que estoy en el piso y tengo una caja y yo la quiero empujar, están en su pieza o ahora al frente y la quieren movilizar, o la silla la mueven de donde están sentados a la otra parte de la mesa y la están arrastrando, yo estoy aplicando una fuerza de desplazamiento del punto A al punto B. Y yo estoy haciendo un trabajo, ¿sí? Y evidentemente el trabajo va a depender de la fuerza, ¿sí?
si hago muy poquita fuerza, pero lo voy desplazando, ¿sí? Voy a realizar un trabajo y uno dice, "Che, estoy haciendo un trabajo, voy a tardar más tiempo nada más". Y no es lo mismo de movilizar con una fuerza mayor por el mismo tiempo. Pero ahora fíjense en que no importa acá qué tiempo yo estoy aplicando el trabajo, porque eso va a determinar después otro concepto que tiene que ver con potencia, sino tiene que ver con la fuerza aplicada y la distancia en la cual yo estoy recorriendo. Entonces el trabajo no es más que la multiplicación en estos dos conceptos de la fuerza y el desplazamiento. Si yo estoy moviéndome de manera lineal, ¿sí? O de cualquier otra manera, pero que puedo tener un proceso conservativo, digo, ir del punto A al punto B, y la fuerza es constante, el trabajo no es más que el producto de esas dos, ¿sí? Entonces fíjense en que a mayor fuerza aplicada para desplazar algo, mayor va a ser el trabajo. Y obviamente que va a estar afectado ese concepto, porque la fuerza es un vector y el desplazamiento es otro vector, pero no lo podemos trabajar nosotros desde el punto de vista vectorial, porque no lo vamos a poder entender, porque el trabajo no es una medida vectorial, pero sí nosotros podemos aplicar el coseno del ángulo. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado que no era lo mismo empujar de manera oblicua que de manera perpendicular? Y fíjense en ahí que está muy bueno entender ese concepto, que la fuerza, ¿sí? Tiene que ser aplicada hacia el desplazamiento. Y obviamente que voy a tener una componente de inclinación, ¿sí? O un vector de desplazamiento que puede tener una cierta inclinación. Y esa inclinación va a ir de 0 a 90, de 90 a 180 y así sucesivamente. Lo importante de esto es destacar lo siguiente. Cuando la fuerza aplicada sobre el desplazamiento son perpendiculares y van en el mismo sentido, el trabajo es positivo, ¿sí? Porque el coseno de 0 es 1, o sea, es el valor máximo. Ahora, cuando la fuerza es perpendicular, pero yo estoy evaluando el desplazamiento sobre el eje de las X, ¿sí? Vamos a suponer, yo les digo lo siguiente. ¿Qué trabajo hago? Bien, ahora lo vamos a explicar así y a lo mejor lo entienden con esto. ¿Qué trabajo hago para mover la caja de manera horizontal del punto A al punto B, que es 1 metro, pero estoy aplicando una fuerza de manera vertical de 10 newton? ¿Qué trabajo hago? Pame, ¿te animás a responder? ¿Se trabaja con una polea de tensión o no? Vamos a O suponer se que le... está bien, pero escucha, vamos de nuevo. Mira la pregunta, Darío. Yo te digo, tengo que mover una caja, ¿sí? Imagínate vos ahora en esta situación. Estás parado en tu pieza, donde estés, y tenés una caja que pesa 10 kilos. Está en el piso, ¿bien? Y yo te digo, móvela 1 metro para adelante tuyo, pero sobre el piso, ¿cierto? El desplazamiento es hacia adelante. ¿Hasta ahí me seguís? Bien. Bueno, si yo te digo, ¿qué trabajo haces vos para moverla si aplicás una fuerza de 1 newton? Si yo la muevo y aplico la fuerza en el mismo sentido del movimiento. 1 por 10 va a ser un trabajo de 10, ¿cierto? La unidad de medida, que no se los dije recién, es el joule o newton metro, fíjate, porque es 1 newton por 10, newton metro. Newton metro en definición del sistema internacional es unidad de trabajo y la unidad de trabajo ese es el joule, ¿sí? Se simboliza con la letra J o newton metro, como quieran llamarlo ustedes. Ahora, mira lo siguiente que te pregunto. Vamos al mismo ejemplo. Yo te digo, el desplazamiento de la caja es de 0 a 1 metro delante tuyo, pero vos en vez de aplicar una fuerza que es perpendicular, estás haciendo una fuerza hacia arriba de 1 newton. Te paras arriba de ella, o sea, te paras adelante de ella y la levantas y la tenés 1 newton. Ahora, mi primera pregunta es, ¿vos estás moviendo la caja? No, porque la No, estamos levanta en el moviendo el mismo punto. cuerpo. Muy bien. Ahora, fíjense, está perfecto. Yo no estoy moviendo la caja en el sentido que yo te dije, pues yo te dije, la tenés que mover hacia adelante. Vos la estás levantando.
Ahora y me pregunta, pero profe, yo estoy haciendo un trabajo. Sí, sí. Ahora, tu cuerpo está realizando un trabajo. Por eso digo, el concepto de trabajo tiene que ver con el movimiento. Cuando yo defino el desplazamiento es cuando defino el trabajo. Ahora, yo estoy haciendo un trabajo y la tengo levantada, pero el objeto no se desplazó hacia adelante. Y yo quiero saber cuál es el trabajo que tengo que hacer para desplazarla hacia adelante, no hacia arriba. Bien. Entonces, fíjense en que siempre nosotros cuando hablemos de trabajo, hablamos del desplazamiento en el sentido que yo lo estoy indicando, lo cual implica que puede haber fuerzas que estén aportando o no, ¿sí? Y que estén haciendo otro trabajo. En este caso es levantarla. Pero yo no te estoy preguntando cuál es la fuerza o cuál es tu trabajo para levantar algo. Yo te estaba preguntando cuál es tu trabajo para adelantarlo. Si es perpendicular, como ves acá el costadito en este gráfico, si esto forma un ángulo de 90 grados, yo puedo decir, no hay trabajo de desplazamiento de 0 a 1 metro, pero sí hay un trabajo, obviamente, hacia arriba. Un trabajo ¿Está? vertical. Es un trabajo vertical. Por eso digo, fíjense cómo yo delimito el concepto de trabajo. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces yo ahí, si uno pregunta, diría, y sí hay un trabajo hacia arriba, pero no es la pregunta. Si la pregunta, no sé, viene alguien y dice, ¿cuál es el trabajo que hay para hacer para moverla hacia adelante? Y cero, porque la fuerza hacia adelante no hay, es cero. Bien. Entonces fíjense en que tiene que ver, todo tiene que ver el trabajo con respecto al desplazamiento. Ahora, puedo tener trabajos positivos, la que están en el cuadrante de acá, entre 0 y 90. Puedo tener un trabajo negativo, ¿sí? Cuando tengo una fuerza que está en sentido opuesto. Evidentemente, el trabajo negativo, que tenga un valor negativo el trabajo dentro de la física, no significa que el trabajo es negativo, sino que está haciendo un sistema opuesto a la cual yo estoy generando, ¿sí? No es que por ser negativo se va a restar, ¿sí? O puedo tener un trabajo nulo cuando no hay ni fuerza ni desplazamiento. Entonces, obviamente que lo definimos al trabajo como la fuerza necesaria para poder desplazar un cuerpo a una determinada distancia. Y esa es la definición general de trabajo dentro de la física mecánica. Siempre y cuando estas condiciones se den, que la fuerza sea constante en todo el movimiento. ¿Estamos? Siempre tengo que decir, la fuerza es de 10 newton. Ahora, ¿sí? Primera pregunta. Voy a adelantar todo esto. Tomen un ratito. Bien, seguimos un ratitito más. Discúlpenme si les robo unos minutos. Ahora seguimos con esto. ¿Qué ocurre? Y ustedes saben, o por lo menos lo intuyen, que las fuerzas aplicadas sobre un objeto no siempre son constantes. ¿Sí? Cuando yo empujo un auto, no sé, de cualquier lugar, no siempre estoy haciendo la misma fuerza. Hay veces que hago más fuerza, hay veces que hago menos, hago más esfuerzo, hago menos. Cuando pateo una pelota, no sé, cuando estoy moviendo un auto. O sea, digo, las fuerzas a veces no son constantes. La que yo le expliqué recién a ustedes, sí tiene validez esa ecuación y esa definición cuando la fuerza es constante y cuando el desplazamiento se da en una única dirección. Entonces, no podría explicar otros conceptos. Pero sí lo puedo relacionar cuando la fuerza es variable, ¿sí? Y cuando la fuerza es variable, fíjense en este ejemplo, siempre y cuando explicando el concepto de la dirección, ya sea en X, en Y o en Z, o en cualquiera de los tres, fíjense, ¿sí? Acá lo estoy evaluando en una única dimensión. Entonces fíjense que en el eje de las Y tengo la fuerza en X y en el eje de las X tengo el desplazamiento sobre X, o sea, la fuerza que yo quiero evaluar sobre el mismo desplazamiento.
Entonces esta fuerza puede ir variando, obviamente, y va a tener distintos valores a lo largo, ¿sí? del desplazamiento. Si yo quisiera hacer un cálculo de fuerza por distancia, ¿sí? Es un producto de ambas cosas. Y ustedes saben que si yo quisiera calcular el área, por ejemplo, de un cuadrado o de un rectángulo, va a ser alto o largo por alto, o sea, el producto de dos valores. Entonces yo puedo calcularlo muy fácil. Ahora, en este sistema, ¿sí? Trabajando un poquito este concepto que se lo voy a explicar, si la fuerza es variable, yo puedo hacer pequeños, ¿sí? ¿Se acuerdan estos delta de desplazamiento que yo le dije que agarraba el desplazamiento total y lo ibas haciendo como con pequeñas fracciones, muy pequeñas? Lo podría llevar hasta inclusive a lo más chiquito posible. Esas fracciones lo que va a hacer, voy a agrandar un poquito la imagen para que lo podamos ver. Perdón. Esperen que quiero mover acá. Ahí está. Bien. Fíjense. Esas pequeñas fracciones, ¿sí? Si yo hiciera un rectángulo ahora que va a medir inicial y final por pequeños segmentos chiquititos y subo hasta donde está la fuerza, voy a encontrar, ¿sí? pequeñas variaciones, tanto por fuera y por dentro, pero a medida que lo voy haciendo cada vez más chiquititos, estos rectángulos, ¿sí? que va a ser pequeños segmentos de áreas, ¿sí? van a caer casi prácticamente sobre la curva. Entonces, yo sí puedo mantener la misma proporcionalidad que la fuerza es igual, ¿sí? al producto del desplazamiento, considerando los distintos valores de fuerza. Entonces, obviamente que ahora el área que está por debajo de una curva, todo esto que está pintado, todo esto es un área, yo puedo decir que es igual el trabajo. Entonces, con este concepto de fuerzas variables y la matemática, por eso digo, yo esto no se los voy a dar, la matemática que puedo utilizar acá, yo voy a poder calcular el trabajo de una manera muy fácil. ¿Cómo se hace? Bueno, se aplica un concepto que tiene que ver con integrales, que es una herramienta matemática, donde yo sí puedo sumar todo esto en función de cómo va a ser la curva y obtener el trabajo. Entonces, fíjense que, perdón, vuelvo acá. Yo puedo calcular el trabajo simplemente con herramientas matemáticas en fuerzas variables, en una dimensión, en dos dimensiones o en las tres dimensiones. Y eso a mí me permite poder, ¿sí? relacionar ahora el trabajo, ¿sí? como una fuerza, ¿sí? o relacionada a fuerzas variables. Eh, este es el concepto matemático, fíjense, este es un integral. No quiero que lo sepan, esto se lo doy como para que más o menos lo entiendan y tiene que ver con el límite o conceptos relacionados a eso. ¿Sí? Eh, Bien, voy a llegar acá porque después quiero explicarle potencia, pero lo vamos a ver la clase que viene. Algo le adelante. Potencia tiene que ver el trabajo que yo hago durante el tiempo que lo hago o durante el intervalo de tiempo, y eso es lo que nosotros conocemos como potencia, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros no decimos, ese trabajo es mucho o es poco. Hablamos de trabajo, de mucho trabajo o poco trabajo en función de la potencia que hacemos nosotros, obviamente. Doy un ejemplo, si yo tuviese que hacer un trabajo muy grande con un poquito, con un tiempo o un intervalo muy pequeño, ¿sí? La potencia es baja, ¿sí? Perdón, tiene mucha potencia. Y si yo quisiera hacer el mismo trabajo, pero en un intervalo más grande de tiempo, esa potencia disminuye. Y nosotros normalmente relacionamos el concepto del trabajo con la potencia. Pero bueno, después lo hablamos un poquito en la clase que viene y ahí nos vamos a introducir directamente energía, ¿sí? Para que podamos entender el concepto entre trabajo y energía que está íntimamente relacionado. Y adelanto algo ahí con respecto a eso, digo, cuando uno habla de trabajo, indirectamente habla de energía, ¿o no? ¿Sí? Porque lo pensamos con nosotros mismos, digo, no sé, tengo que subir la escalera.
tengo que hacer mucho trabajo y ese trabajo uno lo asocia, me cuesta energía. Bueno, vamos a ver que en la física es igual ese concepto, ¿sí? Que tiene que ver con energía. Y vamos a ver cómo lo podemos relacionar con dos tipos de energía que después vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Bien, ¿dudas? Yo trato, yo trato de ejemplificar eh, el concepto general, ¿sí? Digo, si yo lo doy de manera elemental, que digo que el trabajo es fuerza por distancia, ustedes no podrían responderse por qué, por ejemplo, uno que hace pesa, ¿sí? Uno que haga pesa, uno que va al gimnasio, podría decir, bueno, tengo una barra, no sé, voy a dar un ejemplo y el que hace gimnasio me va a entender. Digo, vos suponés que están haciendo sentadilla, se ponen la barra atrás en la nuca. Y uno dice, bueno, a ver, bueno, voy a ver qué trabajo hago para bajar y qué trabajo hago para subir. Bueno, ahí estoy haciendo un trabajo porque obviamente el peso, ¿sí? Está haciendo de que yo descienda y hay un trabajo que tiene que ver con el peso y la fuerza que yo hago. Esa es la fuerza. Por eso, tanto para bajar y para subir, estoy aplicando un trabajo. ¿Quién lo hace? Mis músculos. Evidentemente que se están contrayendo, se están estirando y están generando una fuerza. Ahora, si yo les pregunto, saqué la barra y estoy quieto, ¿estoy haciendo trabajo? ¿Y por qué siento el peso? Sí, estás haciendo trabajo, estás Bien, sosteniendo algo. O por sea, eso ahí voy, está perfecto. Estoy sosteniendo algo, estoy haciendo una fuerza. A ver, lo podemos definir desde este otro lugar. Estoy quieto, no hay trabajo. Sí, es cierto. El peso de la barra no está haciendo trabajo. En mi sistema no está haciendo trabajo porque el peso está quieto. No hay ninguna fuerza. Pero yo sí estoy haciendo un trabajo y en realidad mis fibras musculares están contrayéndose constantemente. Por eso nos cansamos después de 2 o 3 minutos de estar con una pesa de, no sé, 20 kilos, 50 kilos. El peso que ustedes quieran ponerle. Digo, nosotros hacemos constantemente trabajo. Aunque no veamos el movimiento, dentro de nuestro cuerpo sí hay un movimiento. Pero desde la física, mirándolo desde afuera, ¿sí? La pesa no está haciendo ningún trabajo. O sea, y yo no estoy haciendo ninguna fuerza. O sea, no hay ninguna fuerza externa que me esté determinando que hace un trabajo, pues no hay movimiento de las pesas. ¿Me entienden? Entonces, a veces uno habla de trabajo desde lo que nosotros conocemos desde la definición de trabajo, digo, como un gasto energético, pero digo, en la física no perdamos de vista que el trabajo es la fuerza necesaria para poder mover algo, ¿sí? No estamos hablando de otros tipos de trabajo, ¿bien? Y sí puedo introducirle este otro concepto, que esa definición de fuerza por distancia, que es igual al trabajo y que la vamos a ver y ustedes la van a ver en todos lados, yo también la puedo llevar a esas fuerzas variables. Y cuando digo fuerzas variables, por ejemplo, no sé, estoy empujando un autito y un ejemplo, miren, más fácil. Estoy andando en bici eh, y son esas bicis que van dos pedaleando, ¿sí? Voy yo pedaleando uno. Bien, nos vamos moviendo y ahí aparece otro por detrás pedaleando, esas dos que son doble corona. ¿Cómo es el trabajo ahí? Porque estoy sumando dos fuerzas, ¿sí? En un mismo movimiento, digo. Y puede ser variable porque uno puede hacer más fuerza y el otro menos fuerza. Entonces ahí las fuerzas son variables. O por ejemplo, cuando un auto va andando y la combustión del motor va a hacer que tenga una determinada fuerza de avance, pero de repente nos topamos con viento a favor, hay alguien externo que nos está ayudando y nos va a hacer que esa fuerza sea variable. O cuando vamos subiendo y bajando, no sé, el camino de las altas cumbres. ¿Por qué la fuerza es variable y por qué el trabajo es variable? Desde la física nosotros lo podemos explicar eso también. Por eso digo, y lo podemos llevar justamente con pequeños desplazamientos y con pequeños cambios, ¿sí?
Bien. Para que no queden tan perdidos, eh, bueno, yo ahora les voy a subir, apenas termine esto, esta presentación, la otra ya se la subí, ahora esto de energía y trabajo. Aprovechen, digo, cuando tengan un ratito con el celu. Yo le doy este consejo sano. Aprovechen cuando tengan un ratito con el celu. En vez de ver Instagram y las historias de los otros, agarren, entren en YouTube, pongan concepto de trabajo dentro de la física mecánica. Hay mucha gente que habla hasta inclusive mejor que yo y a lo mejor les puede dar un ejemplo también más claro y bueno, vayan viendo la complejidad sobre lo que quieran ir aprendiendo, digo. Pero está muy lindo. Seguramente, y les voy haciendo una aclaración, seguramente cuando empiecen a hablar de trabajo van a hablar de energía dentro de la física mecánica. Va a hablar de energía y va a haber dos tipos de energía, que es la energía cinética y la energía mecánica. Y la energía cinética es la energía, lo dice la palabra, que tengo cuando me estoy moviendo, y la energía mecánica, digo, perdón, la energía potencial es la que tengo cuando estoy quieto. Y ese concepto de energía o de cambios de energía es igual al trabajo, pero lo voy a explicar la clase que viene, pero si quieren vayan adelantándose y está bueno porque seguramente van a haber distintos tipos de ejemplos asociados a esto. Si uno de estos va al libro, lo que le acabo de mostrar de Filmina es un libro universitario. A ver, las tres fórmulas y esa es la explicación de un montón de cosas. Los libros no explican ejemplos. Los libros te demuestran nomás el teorema. Y el teorema es eso lo que le acabo de explicar. Trabajo igual, es igual a la fuerza variable por distancia, siempre y cuando yo la puedo calcular. Y existen ecuaciones matemáticas que las puedo hacer. ¿Sí? Simplemente es eso. Por eso digo, aprovechen y vean algunos videitos y vamos adelantando un poquito de los conceptos para que no queden tan mareados. Eh, bueno, a ver, perdón, veo el chat. Sí, 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 creo que por unanimidad tomamos uno solo, así que no me voy a poner a contar todos los sí, pero no veo ningún no, así que quedamos así, cerramos estos conceptos. La clase que viene terminamos de ver energía o estos conceptos de energía. Vemos una más con respecto a electricidad, magnetismo, todas esas cosas, muy genérico, y una última clase de cierre y hacemos una evaluación. ¿Sí? Muchas gracias. Perdón si les hablo. El tiempo es cortito y uno quiere explicar más cosas y se dificulta. Así que, bueno, gracias por prestarme atención, chicos, ustedes. No, de nada, profe, nos vemos. Bueno, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.